Hola a todos. En esta sesión veremos el tema de tipografía y formato de documentos. Para empezar a producir un documento es importante de definir los tipos de letra. Para este caso vamos a hacer un análisis de las características que tienen 10 tipos propuestos por uno de los autores más sobresalientes, Jacob Cass. En cuanto al formato de documentos, veremos la importancia del color, el interlineado, la alineación, las sangrías, los tabuladores que podemos utilizar para los párrafos y por supuesto en las páginas cómo podemos manejar el tamaño de los documentos, las márgenes, para permitirnos conocer los tipos de documentos que maneja LaTeX y las partes que tiene cada uno de estos documentos científicos, literarios, monografías o de otro tipo. Bien, entonces vamos a retomar la primera parte, el tema de tipografía. La tipografía es el arte y técnica en el manejo y selección de tipos de letras para crear los trabajos que vamos a imprimir. Según Stanley Morrison, es importante definir el tipo de letra que emplearemos en los documentos, definir también el espacio que va a llevar cada una de estas letras, organizar el texto para que sea comprensible al lector. En la clasificación que les mencionaba al comienzo, entonces vamos a analizar 10 tipos de letras. En cada una de estas partes es interesante conocer el ancho de los caracteres, la altura que va a tener cada una de estas letras en X. Cuando estamos manejando letras que sean con estilos artísticos, la importancia que tiene el serif y por supuesto los acabados, en este caso el asta descendente, el tronco vertical, cuando se esté manejando también la curvatura en las letras. Vamos a ver letras muy sencillas como letras que son muy elaboradas, y se dan sencillamente las recomendaciones para saber cuándo se pueden utilizar estos tipos de letras. El primero es el Humanist. Se caracteriza porque tiene una forma cursiva manuscrita, maneja también letras muy anchas. La altura que decíamos de la X es corta en relación con otras. Maneja ángulos rectangulares y se da un contraste entre los trazos moderados. Dentro de las fuentes, estos ya lo encontramos en nuestros editores de texto, también los graficadores. Se encuentran Centaur, Stemple, Snailer, Italia, ITC Berkeley, entre otras. Bien, en nuestro segundo estilo está Caralt. Es un estilo redondeado y de contraste moderado. Requiere menos esfuerzo en la escritura que el tipo anterior. Son letras que se ven muy abiertas, redondeadas. El grosor del trazo de las letras curvas vemos que no es tan uniforme. Y dentro de estas fuentes está Bempo, Garamond, Plantin, Caslon y Savon. El tercer tipo es Didon. Este ya maneja trazos de líneas verticales que son gruesos, y los horizontales estamos viendo que son muy delgados. Entonces es un contraste entre esos dos. El grosor del trazo de las letras curvas vemos que es uniforme, y dentro de las fuentes que se consiguen dentro de nuestras herramientas tecnológicas está Bodoni, Didot, Balbaum, Century y Modern.
Otro estilo es transitional. Este es un estilo antiguo que maneja pues trazos muy elegantes. Contiene también los trazos redondeados, tanto de Garaldon como de Didon. Las letras son curvas, son uniformes y el ángulo rectangular es casi vertical. Dentro de las fuentes está Baskerville, Times New Roman y New Caledonia. Otro tipo que es muy utilizado es lineal. Este no maneja serifas comparado con los anteriores tipos. Es sencilla, es elegante, generalmente se utiliza para todo tipo de trabajos en publicidad. No se recomienda para áreas de texto sólido, y dentro de las fuentes que podemos encontrar en nuestras diferentes herramientas está Grotesque, Franklin Gothic, Helvetica, Arial, Swiss, Universe y Sans Serif. Otro tipo es Mechanistic. Es un estilo de imprenta resaltado en negrilla. Maneja 3 tipos de letra que se consiguen también en nuestras herramientas tecnológicas: Sans Serif, Clarendon y Typewriter. No es adecuada para grandes áreas de composición sólida. Esta también se conoce como letra egipcia, y las fuentes son Memphis, Lubalin, Rockwell y American. Black Letter se asemeja a la escritura manuscrita de la época de Gutenberg. También se le conoce como letra del antiguo inglés o gótica. Es poco veces utilizada en tamaños muy pequeños, pero es útil para documentos que sean formales, también para aquellos documentos de historia. Dentro de las fuentes entonces están All English Text, Linotext, Gothic Text y Closterback. Este estilo decorativo pues se utiliza, no es tan empleado de pronto para producción de textos científicos, se utiliza mucho para resaltar, para publicidad, porque carece de legibilidad en las largas líneas de texto. Vemos que crea también estados emotivos, entonces generalmente se usa en negrita o normal. El estilo script, igual que el estilo humanist, maneja un ancho de la X muy corto, un alto mejor de la X muy corto, casi que no deja espacio entre cada una de las letras. Entonces es una letra basada en letra cursiva y utiliza adornos. Las letras son redondeadas y se inclinan hacia la derecha. Es un estilo, se puede manejar un estilo formal o un estilo informal, acorde pues al tipo de documento que querramos elaborar. Dentro de las fuentes está Kunstler, Big Hand, Edwardian, Snell y Bruce Script. Tenemos también el tipo Manual, que es un estilo manuscrito natural. Aparentemente se escribe con pluma o con pincel. También igual maneja letras cursivas y por lo general son redondeadas. Igual que el script, no maneja casi espacio entre las letras. Dentro de las fuentes que podemos encontrar, Manual Fonts, Hand, Christopher Hand y Race Italic. Bien, entonces para finalizar, vamos a analizar que en nuestra herramienta LaTeX encontramos estos 8 estilos.
En esos estilos encontramos énfasis, cursiva, inclinado, negrilla, estilo typewriter, que es la misma de máquina, versalitas, maneja mayúsculas, sans serif y por supuesto el estilo subrayado. En nuestra segunda parte analizamos cómo hacer el diseño para las frases y los párrafos, es decir, que debemos tener en cuenta. Como primero, es importante definir el tamaño de la letra. Generalmente se definen puntos. Para estos tamaños vamos a encontrar desde el small, maneja entre tamaños 8 o 10, tamaño normal, y vamos a tener letras mucho más grandes que se define pues por este número. En pantalla estamos verificando los tamaños de letra manejados en LaTeX, que pueden ser muy pequeños como el tiny, el script size, footnote size, small, a ya un tamaño normal, que es normal size. Pasamos a los tamaños intermedios, que es el large, y finalmente los tamaños grandes, que es el huge. Entonces, de esta manera, también en nuestra herramienta LaTeX podemos definir este formato de letras. Si vamos a definir títulos, secciones, o también ya el texto de los párrafos normales. Otro de los atributos importantes es la alineación del texto. Decimos que se aplica a la columna o al párrafo, y esta alineación es la que ustedes pueden estar definiendo sus documentos. Si es la justificada, es decir, que se alinea tanto al margen izquierdo como al margen derecho. Encontramos la que se justifica a la izquierda, la que se justifica a la derecha, margen derecho, y también la que va al centro. En LaTeX es importante definir los colores para darle efecto visual como tal a nuestros textos, pero también debemos tener en cuenta el contraste de los tipos de letras y los colores que se manejen. El interlineado es el espacio que hay entre las líneas de un párrafo. Generalmente, si la letra la manejamos de 10 puntos, entonces ese espacio interlineado, que es vertical, se debe manejar de 13 puntos aproximadamente. Estamos verificando que se puede dejar un espacio interlineado horizontal, que también se le denomina sangría, y es sencillamente la distancia que encontramos entre el margen izquierdo y el inicio del párrafo para este caso. También pudiéramos manejar una sangría francesa, que es lo contrario de lo que estamos viendo acá, es decir, la primera línea no llevaría sangría, sino se dejaría ese espacio a partir de la segunda línea y hacia abajo hasta terminar el párrafo. Entonces ese es el espacio, o también sangría horizontal que se deja para un párrafo, o también se puede definir en toda la página, en todo el documento. El otro que encontramos ya se denomina como ese espacio vertical, que es el interlineado, es decir, es la distancia que hay entre las diferentes líneas que tenemos en un párrafo, que cuando damos un enter es otro espacio que estamos dejando para separar párrafos, y ese espacio también podemos configurarlo a la distancia requerida para el documento. Bien, en la página se define de acuerdo con el estándar ISO 216,
que presenta las series de tamaño de papel A y B. Para el caso de LaTeX, emplea el tamaño A4 y A5. En la gráfica podemos visualizar los tamaños de la serie A, desde el tamaño A0, que es el más grande en ancho y en alto, hasta el tamaño A8, que es el más pequeño. Para la serie B es muy similar. En el caso de LaTeX maneja un tamaño B5. Para el caso del estándar americano define el tamaño carta y legal. Verificando los tamaños, entonces el A4 tendría un ancho de 21.59 centímetros y un alto pues aproximadamente de 28 centímetros. El A5 es un tamaño pues mucho más pequeño. Pasamos al tamaño B5, que maneja un ancho de 17,6 centímetros y de 25 centímetros de alto. Tenemos los americanos, el tamaño carta o letter, que maneja un alto de 27.9, conservando pues el mismo ancho del A4. Y el legal es un poquito más largo que el A4, en este caso 35,56 centímetros. Para el tamaño Executive maneja un ancho de 26.7 por un alto de 18.44. ¿Cuándo debemos utilizar alguno de estos tamaños de papel? Todo depende del tipo de documento que ustedes quieran trabajar, si es literario, si es un documento científico o un artículo. Estas pautas generalmente las da la editorial, o en el caso de ser una revista científica, es el comité editorial quien define estos requerimientos. Márgenes. En cualquier herramienta tecnológica, sea un procesador de texto, un graficador, es importante definir cuáles van a ser nuestras márgenes. También cuando hagamos nuestros documentos de monografía debemos seguir normas ICONTEC, normas APA, entonces es importante pues conocerlas y poderlas configurar. Estamos manejando la parte de margen superior, que es el mismo top, el margen inferior, que es bottom, el margen izquierdo, que es left, y el margen derecho, que es right. Estos los podemos configurar acorde al tamaño del documento. Es importante saber cuándo manejamos las sangrías o la indentación. Ya anteriormente habíamos explicado cómo se define en el párrafo, pero este determina la relación de los bloques de texto con las márgenes de la página. Cuando vayamos a definir el código, es decir, cómo queremos nosotros hacer el formato, el diseño de nuestro documento, la edición, significa que vamos a colocar directivas o comandos. En la parte superior de los documentos en LaTeX vamos a definir un encabezado o preámbulo. Este pues nos va a permitir definir, lo que acabamos de decir, el tamaño del papel, también el tamaño de la letra y por supuesto el tipo de documento, si es un artículo, si es un libro, si es un reporte. Entonces esto es lo que nosotros vamos a poder definir al inicio. La codificación, en el caso que querramos pues definir tildes, lo podemos hacer, y el resto de librerías que nos van a permitir manejar el formato del documento. Estamos viendo acá un ejemplo para las márgenes, todas las dejamos de 2 centímetros para el ejemplo.
Entonces, si nos damos cuenta, en este bloque no se definió ninguna sangría. Todo está al margen izquierdo. Ya en la parte del cuerpo del documento manejamos algo que se llama la indentación, que es la misma sangría que podemos definirle a un documento. Entonces, ¿qué es? Es la distancia, casi que es un tabulador que dejaríamos del margen izquierdo al bloque de texto que estemos digitando. Esto lo hacemos para organizar los bloques de código que vamos a definir en nuestro documento LaTeX. De esta forma, pues va a ser mucho más sencillo la edición, entender el documento y, por supuesto, hacer control de los errores que podamos tener. Otra de las características es la tabulación. Entonces, generalmente se usa en tablas, columnas y formularios. Igual, existe una tabulación que se maneja a la izquierda, como estamos viendo en este ejemplo. Entonces, tenemos una tabla y va a dejar el texto contra la posición o la columna que tengamos en este momento definida. Vamos a definir también una alineación centrada, es decir, el texto lo va a alinear en esa celda o en esa columna. Una alineación a la derecha quiere decir que se alinea al borde de la columna a la derecha. Y también podemos manejar la justificación completa dentro de esa columna. Entonces, esto es lo que nos va a permitir manejar la tabulación. Los tipos de documentos. LaTeX pues nos permite manejar artículos. Los artículos ustedes pues tendrán la oportunidad de desarrollarlos si ya vieron su materia de metodología de investigación o hacen parte de algún semillero de investigación. Entonces sencillamente es para poder hacer avances en sus investigaciones. Un reporte puede ser un informe que tengan que hacer de un laboratorio o de alguna práctica académica. Entonces para eso utilizamos el reporte. La carta, si queremos hacer una carta formal o informal, pues sin importar el asunto, pero también permite diseñar la LaTeX. El libro, manejaríamos, por ejemplo, la monografía de nuestros trabajos que tengamos que hacer al final de nuestras carreras, o también pues las tesis. Es una posibilidad poderlas escribir, por supuesto editarlas e imprimirlas finalmente. Y las presentaciones. Entonces, LaTeX es una herramienta muy completa si queremos generar presentaciones con excelente diseño gráfico y muy bien esquematizadas, pues podemos colocar o podemos utilizar Beamer como herramienta de presentación. Finalmente, mostramos un comparativo de las partes que pueden tener los documentos, ya sean científicos o literarios. Estos documentos, si vamos a diseñar un artículo, es importante conocer cuáles son las directivas que tiene Publindex. Es una institución que trabaja con Colciencias y es quien nos va a dar todas las directrices, sobre todo para las editoriales, los comités científicos, de cómo se deben generar publicaciones de tipos de artículos, clasificaciones de revistas y demás. Entonces, para nuestro caso existe un artículo de investigación científica y tecnológica. Este no es necesario que nosotros realicemos toda la investigación para escribir un artículo. Se puede hacer avances
de la primera fase de la investigación, de la segunda y bueno, de las fases que se tenga hasta finalmente producir los resultados. Estas son las partes que nos está recomendando tener: una introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Si vamos a hacer un artículo de reflexión, entonces es un documento que presente resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. Como tercero, es un artículo de revisión o de estado del arte. Generalmente es el primer artículo que hacemos en un proceso de investigación. Entonces, para este nos dice que es importante hacer una revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias para poder producir este tipo de artículo. Ya vienen otros tipos como el artículo corto, reporte de caso, revisión de tema, cartas al editor, editorial, traducción. Bien, entonces siempre que se escriba un artículo, las revistas manejan el ISSN, que es un número internacional que se les da a estas revistas pues para ser reconocidas. Aparte de esto, si es una publicación ya digital, también estas publicaciones tienen un DOI, que es el identificador del objeto digital. Y de esta forma pues podemos buscar los artículos ya en las bases de datos digitales bibliográficas, como Scopus, IEEE Explore, Science Direct, bueno, entre otras. Entonces, un artículo en este cuadro comparativo tiene como partes el título, por supuesto, su número ISSN o el número DOI. Tiene los datos del autor, el resumen, ya lo mencionábamos, que es el mismo abstract, que generalmente nos describe el problema de investigación, la metodología, es decir, cómo vamos a resolver esa investigación, nos describe unas conclusiones y los resultados obtenidos. Las palabras claves que están muy relacionadas al tema de investigación. El reconocimiento, que son agradecimientos que uno puede realizar a otros investigadores o aquellos profesionales o docentes que han aportado para el desarrollo de la investigación. Generalmente se hace también una introducción, dependiendo el tipo de artículo. Si es de resultados de investigación científica, pues vamos a denotar o describir una metodología en la cual digamos cuál es la población, la muestra con la cual hicimos o trabajamos esta investigación, los instrumentos que aplicamos, por supuesto el desarrollo mismo de las fases, que son los procesos o procedimientos que se siguieron para el desarrollo de la investigación. Vamos a tener unos contenidos que generalmente tienen que ver con la temática de la investigación. Se hace una explicación de esos resultados, se generan las conclusiones y finalmente el manejo de la bibliografía. Para la bibliografía es importante también tener en cuenta las normas que nos piden la revista, si son normas APA, IEEE, ISO, bueno, las que pida pues la revista son las que nosotros pues tenemos que seguir. Esto para el tema de los artículos. Para el caso de los libros, entonces tenemos acá unas páginas interesantes que ustedes pueden pues consultar. Está la de www.euniverse.com, que contiene cuáles son como las partes generales de un libro. Para el caso de las carátulas, estamos en el sitio web de OpenLibra, que es un repositorio de libros digitales.
Generalmente estos libros tienen licenciamiento Creative Commons, quiere decir que los podemos pues utilizar y referenciarlos, los podemos también descargar. Y no vamos pues a pagar como estilo los libros copyright. Bien, entonces para el caso del libro, escritura y tipografía, esta es la carátula pues que mencionábamos hace un momento, que es la primera parte que va a tener el libro. Entonces generalmente lleva el título del libro, los autores, de pronto si manejan subtítulos, la editorial y por supuesto si está vinculado a alguna institución académica o científica. Entonces, retornando a nuestra tabla comparativa, podemos ver que esa es la carátula. Generalmente pues lo hace un diseñador gráfico. Otra de las partes importantes es el título, la portada, que generalmente pues va a tener un título, un subtítulo, autores y lo que mencionábamos hace un momento, un diseño del logo para el libro. En los derechos de autor mencionábamos que es la licencia, si podemos utilizarlo, distribuirlo pues libremente en caso del Creative Commons, o en el caso de copyright, que no nos va a permitir hacer esto, sino simplemente el uso va a ser para la persona que hizo la compra del libro. En cuanto a las publicaciones, los libros van a tener un número ISBN, que es el número que los va también a identificar de manera internacional, es International Standard Book Number. Si es el caso, también el libro puede manejar un número DOI para ser fácilmente buscado a través de la web. Tabla de contenido. Si es un libro científico, matemático, de cualquier área, ingeniería, licenciaturas, un libro académico generalmente tiene tabla de contenido, pero si ahorita lo vamos a ver en contraste con un libro o un documento literario, pues generalmente no obliga a que se tenga esta tabla de contenido. Esa es como la diferencia entre el libro y el documento literario. Bueno, todo depende también, como les decía hace un momento, de cuáles son como los requerimientos que nos va a dar la editorial, tanto de la revista o como para publicarle en los libros. Lista de ilustraciones hace referencia a toda esa compilación de figuras o gráficas que podemos estar manejando en los capítulos o partes de ese libro o documento. La lista de tablas generalmente contienen datos que pueden ser estadísticos, matemáticos, resultantes pues de ese proceso investigativo. Bien, pasamos ahora al prólogo. El prólogo en un libro o también en un documento literario generalmente es escrito por un experto en el área, que es reconocido ya por su trayectoria en esa área temática. Bien, el prefacio sencillamente manifiesta los motivos por los cuales el autor escribió este libro, también el método científico que pudo haber desarrollado y la experiencia que tiene en el tema. Bueno, este también es una alternativa para libros y también para los documentos. El reconocimiento es un agradecimiento a otros autores, o también en nuestro caso puede ser a los docentes, a nuestros tutores de investigación que se hace. Entonces este también se puede generar a los libros o a los documentos. Todos los documentos generalmente llevan una introducción, que es sencillamente un concepto general del libro o del documento, para que el lector pueda entender
cuáles son como los aportes que tiene el libro o el documento. Bien, los contenidos mencionábamos hace un momento, pueden ser los capítulos o partes que se estén desarrollando. Lista de abreviaturas, sí, generalmente la manejan los libros. Puede ser que los documentos literarios también la manejen, sencillamente, o cronología, en el caso que ya existan diferentes ediciones de esa obra literaria o de ese libro. El apéndice, entonces, generalmente son como esos anexos, esos datos que se dejan adicionales para que el lector pueda aclarar acerca de los temas que se están manejando. Entonces, generalmente es un compendio de documentos, de informes que permite pues entender y ampliar la temática. Notas, entonces podemos manejar también notas al pie de página, la tienen los libros, puede ser que los documentos literarios también la desarrollen. El glosario, pues son las palabras y definiciones. Generalmente, si es un libro enfocado a cualquiera de las áreas disciplinares, muy seguramente van a ser términos técnicos que el experto conoce, pero que debe dar un concepto para que se pueda abordar de la forma correcta en la interpretación del libro. Explicación de resultados, bueno, esto lo decíamos que solamente es en los artículos, porque básicamente en el desarrollo del libro pues se está denotando esos aportes. Bibliografía, igual que dijimos para el artículo, debe tener en cuenta si exige normas APA, si exige normas ISO y EEE. Entonces todo depende de la editorial, como lo dijimos hace un momento. Recursos, generalmente se dejan sitios web, de pronto de distintas organizaciones que son expertas en el desarrollo pues, de los temas. Y la contracarátula, que ya es la que maneja la bibliografía del autor. Entonces en este cuadro comparativo podemos ver cuáles son las partes que serán tenidas en cuenta en el momento que realicemos alguno de estos 3 documentos. Es importante recalcar que ustedes deben ceñirse a aquellas normas que la universidad estipula para el desarrollo de un documento de monografía o de una tesis. Si ya queremos publicarla en alguna editorial, entonces debemos seguir pues aquellos parámetros que nos indiquen allí. O si es el caso de un artículo, lo mismo, tendremos que verificar cuáles son como esos formatos, esas plantillas que nos están exigiendo. Ya para terminar, sencillamente resaltamos que con LaTeX ustedes pueden hacer cualquiera de estos documentos que ya finalmente sea aceptado por cualquiera de estas editoriales o también instituciones científicas y que no se lo vayan a rechazar. Entonces, este es uno de los primeros requerimientos en cualquier editorial o también institución que quiera hacer esta publicación de sus documentos. Bueno, nos veremos entonces en una próxima clase.